en Costa Rica, no queremos que nazcan jirafas en Costa Rica, ni antílopes, ni ninguna de esta fauna exótica del continente africano, que hay una pequeña muestra acá, no queremos que se reproduzcan. Y entonces, de eso genera miles de problemas y está obligando entonces al dueño del rancho de la Ponderosa a castrar las jirafas y a castrar los otros animales y a separar machos y hembras, etc. Una locura total. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el daño que le hace un rancho como este al ambiente, permitiendo que las jirafas puedan procrearse? O los antílopes o las cebras. ¿Cuál es el problema de darle una bendita zanahoria a una jirafa o tomarse un selfie con una jirafa? Y entonces uno se da cuenta que estos funcionarios del SINAC, los que redactaron ese reglamento y los que están ahora queriendo aplicarlo a rajatabla, pues desconocen la realidad en la que vivimos en Costa Rica y el desempleo que hay y la importancia que tiene la oferta turística de esa muestra de la fauna del continente africano acá, como para llegar y empezar a jorobar la vida, inclusive amenazando con que les cierran el establecimiento, luego les confiscan los animales, e inclusive si no los pueden mantener los matan, porque eso es básicamente lo que hace SINAC. Entonces estaba, pero de verdad que me llevaba el diablo con esa orden, y entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo se puede arreglar eso? Es muy sencillo, con un reglamento, un decreto, que básicamente el decreto deja sin efecto el decreto anterior que firmó Luis Guillermo. Así de sencillo. Es muy fácil resolver eso. Y así como es fácil resolver eso, es fácil también evitar que a los conductores de Uber con la plataforma que utilicen la plataforma tecnológica de Uber o Didi, se les persiga. Nada más dígale a su ministro de Obras Públicas y Transportes que dejen de jorobar a la gente que se está ganando la vida, por Dios. Ya se había hecho, don Otto, tal vez usted... Bueno, usted que es abogado y además profesor universitario en la facultad, fue profesor, yo creo que ya no, ¿verdad? Fue profesor. Ya fui 8 años profesor, sí. Bueno, para la reforma procesal laboral, Luis Guillermo Solís hizo eso, firmar un decreto que anulaba el decreto de Laura Chinchilla de veto, ¿no? Algo, es decir, es algo que se ha hecho en otro momento, es decir, es una práctica común, ¿no? Bueno, lo vemos permanentemente, Fabián, en esta administración, en relación con la restricción vehicular. Bueno, cada restricción vehicular viene antecedida de un reglamento que deja sin efecto el anterior y lo modifica. Entonces hay, no solo restricción vehicular, sino las restricciones de comercio, etcétera. Todos son reglamentos, son decretos que viene uno a modificar el otro. Algunos otros son una orden ministerial abusiva del ministro de Salud, y ese es otro tema, porque ha habido abusos por parte... ahora vamos a hablar de eso, sí. Sí. Entonces, sí, usted puede mediante un decreto modificar otro decreto, salvo aquellos decretos que crean áreas de conservación, en cuyo caso la Sala Constitucional, inclusive bien jalado el pelo, desarrolló un principio que es el principio de no regresión en materia ambiental, y entonces dice que si usted crea un área de conservación por decreto, no puede modificarle los linderos, los límites a esa área de conservación mediante otro decreto, ni siquiera por ley, que tiene rango superior al decreto, que tiene que hacer presentar unos estudios y todo lo demás para justificar el por qué esto está modificando los límites. Salvo en esos casos donde se aplica ese principio de no regresión en materia ambiental desarrollado por la Sala Constitucional a partir de la reforma que se le hizo al artículo 50 de la Constitución en 1994, cualquier otro decreto usted puede modificarlo mediante otro decreto. Posterior. Y sobre eso inclusive, que ese es otro temita, porque está lo del acuerdo de Escazú, que está impulsando el gobierno y que tiene hoy a una buena cantidad del sector productivo con el pelo parado y diciéndole a los diputados, ojo, cuidado se les ocurre aprobar esa vaina. Entonces usted tiene al sector privado que está agobiado con el tema de que las restricciones, con el tema de que el costarricense ha perdido capacidad de compra, con el tema de que apenas se está empezando a gatear. Y bueno, y viene la amenaza del acuerdo de Escazú, por un lado, que el gobierno está insistiendo, los diputados que aprueben, y la bancada del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio están insistiendo en que debe aprobarse, y usted tiene otras amenazas de la Caja Costarricense del Seguro Social, que empieza a hacer visitas de empresas para hacer cierres y todo lo demás, y usted tiene Hacienda, por otro lado, con el tema de los impuestos, pero usted está atosigado por todo lado. Y un presidente con liderazgo para a la Caja,
para los abusos de Hacienda, para acuerdo de Escazú, y empieza a facilitar las cosas para que haya más inversión en Costa Rica. Por eso, insisto, estamos ante el presidente más incompetente que hemos tenido en los últimos años. Dice, aquí tengo un comentario, don Otto, que me parece muy interesante, de José Luis Alfaro. Pregunta, ¿cree usted que el libre comercio afecta la operación de agricultores en Costa Rica que no tienen incentivos y pueden dejar de producir, convirtiéndonos en una Venezuela? Dice. Bueno, el tema del libre comercio, obviamente, cuando usted elimina todo tipo de barreras legales, arancelarias y no arancelarias de entrada a productos que se producen en otros países, con economías de escala, con estructuras de costos más bajas que las nuestras, entonces vamos a beneficiar a 5 millones de consumidores que tendrán la posibilidad de comprar una gran cantidad de productos al mejor precio posible y de diferentes variedades. O sea, el consumidor es el que sale ganando primeramente cuando hay libre comercio. Pero es válida la preocupación que externa esta persona en relación con los productores. Bueno, ¿en qué condición quedan los productores costarricenses frente a productores de otros países que podrán colocar su producto en Costa Rica sin pagar impuestos, sin pagar, sin tanta traba para la importación? Bueno, acá entonces el gran reto es, bueno, ¿cómo lograr eliminar todos esos costos, esos obstáculos que tiene que enfrentar el productor costarricense para producir? ¿Cómo lograr quitarle nosotros de la mochila que el gobierno le ha puesto a todos los productores agrícolas? ¿Cómo sacarle las piedras de la mochila? ¿Cómo soltarle las amarras? Porque también tienen las manos amarradas o tienen los pies amarrados. Y doy un pequeño ejemplo. El gobierno de Costa Rica ha impedido que en los últimos 12 años se puedan inscribir nuevas moléculas de productos que son fundamentales para el agro, ya sea medicinas para las plantaciones, para los diferentes productos agrícolas, que son son los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas. Algunos que son ambientalmente más amigables de los que usamos. Totalmente de acuerdo, que ahí viene la otra parte. No solo le estamos encareciendo los medicamentos para los productos del agro a los productores agrícolas, sino que además estamos contaminando más el ambiente, porque estos nuevos productos que ya se comercializan en un montón de otros países con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales, son más amigables con el ambiente. Nosotros seguimos utilizando productos más contaminantes, menos efectivos y menos eficientes para combatir plagas, para combatir enfermedades, para alimentar mejor a las plantas para que puedan dar mejores frutos y puedan dar más cosecha, etcétera. Entonces, ya usted con eso tiene al productor agrícola de jodido, de cuesta arriba. Pero ¿quién es el que hace eso? El gobierno. El gobierno no ha podido poner de acuerdo al MINAE, al MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Salud para que toda esa fila de productos, haciendo fila para que les permitan la comercialización en Costa Rica se pueda agilizar. Ese es un pequeño ejemplo. Le doy otro ejemplo. En Costa Rica cualquier vehículo tiene un 60 y pico % de impuestos. Entonces un vehículo de trabajo, estamos hablando de un pick-up de trabajo, tiene un 63% más de impuesto que el mismo pick-up que utiliza alguien en Estados Unidos o que utiliza alguien en otro país con el cual tenemos relaciones comerciales. Entonces, ya ahí se tiene, en otros países tienen menos impuestos para los vehículos de trabajo, tienen todos los insumos agropecuarios que requieren, que son más efectivos, más eficientes, a mejor precio. Aquí no podemos. Luego, algunos procesos que requieren electricidad, especialmente cámaras de frío, etcétera, para poder almacenar el producto y sacarlo cuando tiene mejor valor en el mercado. La electricidad es carísima en Costa Rica, mientras que en otros países se permite la producción con la energía del sol o con viento, sin ningún problema que haya para que el sector privado pueda producir. Aquí le pusimos trabas al sector privado. ¿No? El sector privado no puede producir más del 15% del consumo nacional, pero además, entonces, el ICE, que es productor y es el que compra todo el producto y luego lo distribuye, nos vende una electricidad carísima. Entonces, con electricidad cara, estamos jodidos porque las redes de frío son intensivas en el consumo energético. Métale usted adicionalmente caminos en mal estado, caminos
para llegar a las fincas donde se producen este tipo de productos agropecuarios. Luego usted tiene, por otro lado, cargas sociales muy, muy altas, y tenemos a la caja que dice, usted no puede cotizar a la caja por el tiempo real trabajado. Si alguien trabaja solo los fines de semana en darle mantenimiento ahí a una plantación o lo que fuera, usted no puede asegurarlo solo por esos 2 días que trabaja a la semana una persona, tiene que cotizarlo por la tarifa mínima que establece, de cotización que establece la caja, que anda cercana a los 300,000 colones al mes. Entonces ya usted con eso hizo que muchos proyectos productivos ya no sean tan rentables, porque los costos de la mano de obra, no solo el salario, sino además las cargas sociales asociadas, son altísimos. Entonces, esos son algunos pequeños ejemplos de cómo es muy difícil producir en Costa Rica. Además de eso, métale que no hay suficiente información. O sea, usted se pone a sembrar, pero no sabe nada del clima, no sabe cuánta gente está sembrando eso en estos momentos en el año. No hay una buena información que tanto las organizaciones privadas como las estatales, si van a justificar algo, su existencia, al menos bríndeme información para saber si no me estoy embarcando yo para sembrar chile dulce para ahorita, o para sembrar cebollas, pues si va a haber sobreproducción o no. O sea, todo eso hace que el productor agrícola nuestro, en términos generales, estamos hablando de esa producción de pequeña escala, esté bastante de la mano de Dios. Hay otra producción agrícola que le está yendo muy bien, que son los productores de piña para la exportación. Esos les está yendo bien. Por eso cuando uno habla de producción agrícola suave, ¿de qué me está hablando? Estamos hablando de productores de piña que producen una piña de muy alta calidad. Acordémonos que los productores de Costa Rica sumados son, y como país, son el principal país productor, el principal productor de piña del mundo. Y aquí no se exporta una piña, se exporta tecnología asociada a esa fruta que se desarrolló, esa tecnología aquí en Costa Rica. Claro. Pero usted tiene, por otro lado, caña muy protegida, que podría, abriéndose el monopolio de la fabricación del polietílico, usted podría darle mayor valor a esa caña, integrándola verticalmente, produciendo destilados y produciendo rones de muy alto valor. Bueno, aquí lamentablemente, para proteger un monopolio estatal, que es el de la Fábrica Nacional de Licores, se tiene prohibido a las personas que están involucradas en la siembra de caña el poder sacarle mayor valor a la caña, procesándola para producir rones, y así entonces dejar de eliminar la presión sobre el gobierno para que el gobierno baje los aranceles del azúcar y pueda la industria alimentaria costarricense contar con azúcar de precios competitivos a nivel mundial. Los consumidores residenciales en las casas también puedan tener una reducción en el precio del azúcar para lo que requieran, etcétera. O sea, todos nos beneficiamos de la libre competencia y del libre comercio. Pero hay que entender que eso hay que acompañarlo con medidas gubernamentales para quitarle las cargas a los productores agrícolas. Bueno, sobre eso, amigos, amigas, ahora que menciona cargas, nuestro invitado, don Otto Guevara, dejo un comentario que me dejaron por acá, que decía, cuando Otto era diputado, con Otto de diputado no pagaría IVA, decía la persona. Ahora vamos, que volvemos, amigos, amigas, después de este corte, a hablar de la reforma fiscal y por supuesto también del proceso político del nuevo proyecto de don Otto. Ya volvemos, amigos, amigas. Esto es Charlemos Polémico de Verdad. Don Otto, me dicen, perdón. Dale. Me dicen que si puede poner en cabina, que si puede poner el teléfono horizontal para que la imagen sea mejor. Si tenés un nuevo plan para tu negocio o pensaste una gran idea, entonces hoy es un buen día para comenzar a ahorrar juntos. Abrí ya un BN Ahorro programado PYME. Hacé los aportes extraordinarios que querás y recibí ganancias diarias sobre el monto ahorrado. Abrilo ya en banca en línea o la app BN Móvil. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Active su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia